Buenos días, mi nombre es Diego Villela, yo soy monitor de oboe de la Orquesta Sinfónica de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta es nuestra clase, nuestro video número 12. En este video vamos a hablar sobre la familia del oboe a través de la historia. Les voy a mostrar diferentes oboes, desde el barroco hasta el oboe moderno, ¿ya? Hasta el oboe que ocupamos hoy día. Vamos a hablar también del tipo de caña que se ocupaban antes, por qué, y el tipo de caña que ocupamos hoy día y también el por qué. Entonces, bueno, como pequeña reseña histórica, lo que, bueno, esta clase está hecha para, lo hemos conversado con nuestros alumnos, está hecha especialmente para los alumnos, pero es una clase abierta, voy a explicar en general. El oboe viene desde el mundo antiguo. Originalmente habían instrumentos ya de dobles cañas en Egipto, y estas tradiciones se van traspasando en Oriente hasta llegar a Grecia, ¿no? Grecia, la parte que hoy día es Turquía, y habían instrumentos en la antigüedad, como el aulos, que se ocuparon mucho en la antigüedad y que eran de dobles cañas. Dobles cañas son las cañas que usamos en los oboes y en el fagot. Posteriormente, dejando el mundo antiguo, llegando al Renacimiento, hay otros instrumentos como las chirimías. Las chirimías, las bombardas, las chirimías se utilizaban mucho en la vida cortesana, ¿ya? Y, o sea, tanto en la vida cortesana como en la vida no cortesana, digamos, en los pueblos, ya eran instrumentos de banda que se tocaban en grupos. En 1651, Michel Fildor, en Francia, deja el primer bastión sobre el oboe que más o menos conocemos hoy día. Era la época en que estaba Fildor, Hotteterre, a lo mejor han escuchado hablar de Hotteterre, y también Lully, posteriormente. Bueno, Hotteterre construye, ha pedido un instrumento a partir de las antiguas chirimías, ¿ya? Se empieza a desarrollar esta idea de poder usar en otra instancia, con otra sonoridad, un instrumento de doble caña. Y es en 1651 de que se tiene antecedentes del primer oboe de la época barroca, ¿ya? Este instrumento utiliza la doble caña y la cámara interior está perforada de manera que podamos tener también un registro bastante amplio, desde un do hasta un re agudo. Voy a mostrarles un ejemplo. Esto es un oboe barroco. Esto es un elástico que no tiene nada que hacer acá. Eso. Esto es un oboe barroco. Se parece bastante a una flauta dulce, ¿ya? Lo pueden pensar así. Es como la flauta dulce con caña. Wow. No es bueno lo que acabo de decir. Es mucho más, ¿no? Este es un oboe barroco entonces, ¿ya? Tiene dos llaves, nada por atrás para hacer la octava. Y este es el instrumento que acompañó toda la época barroca, ¿ya? Y que pasó por todos los intérpretes. Desde Francia también fue llevado, bueno, se tiene conocimiento de que el instrumento como tal fue ocupado en 1671, más o menos, no más o menos, 1671, en una ópera en Francia. Y Purcell, que trabaja en Inglaterra, se lleva no solo el instrumento, sino que se lleva a algunos oboístas franceses a la corte inglesa para poder también ocupar este instrumento. ¿Qué características tiene el oboe barroco?
utiliza una caña, la voy a desarmar acá, que sería esta, en un tubo. Bueno, en la época moderna ahora, hemos separado esto de esto, pero originalmente era todo un tudel, ¿ya? Una caña enrollada en el mismo tudel. Hoy en día usamos un tudel estándar y con un tubo de corno inglés, en un tubo de corno inglés amarramos la caña. Esta caña es bastante ancha, ¿ya? En comparación con un oboe moderno. Les voy a mostrar una caña de oboe moderno. ¿Mm? Es una manía, uno siempre que toma una caña la prueba. Fíjense, ¿cierto? Bastante más ancha. Y el raspado también es bastante más largo. ¿Qué pasa? Una caña más ancha y más larga produce mucha resonancia, ¿ya? Resuena mucho. Y este instrumento necesita una caña que tenga mucha resonancia, ¿ya? Que vibre mucho. Eso produce también que el oboísta tenga que tener mucha flexibilidad para tocar, porque hay un espacio muy grande. En un oboe moderno, nosotros sabemos que un sol, tú lo tocas, pum, y va a salir ese sol. El la está ahí. No hay mucho rango de flexibilidad. Puede estar más alto, más bajo, dependiendo de la caña puede sonar mejor o peor. Pero la nota está, ¿ya? Y esa es la característica y la gracia de los instrumentos modernos y en las orquestas modernas. Es un brillo especial y es una nota que sabemos que no se va a mover mucho. En el instrumento barroco tenemos muchas más posibilidades de que el sonido pueda variar, ¿ya? Y eso en parte tiene que ver con, bueno, la construcción del instrumento y la caña, ¿ya? Que resuena mucho más. Tenemos que jugar mucho más con nuestra embocadura, jugar entre comillas. Las notas están en diferentes partes. Las construcciones de los instrumentos, también es importante decir que la construcción, cada nota tiene un color especial, ¿ya? Todos los instrumentos, todas las notas tienen un color especial, pero en el instrumento barroco es distinto tocar un si bemol que tocar un la. Todas las notas que son cruzadas son más ahogadas, mucho más ahogadas. Y las cañas van a influenciar también cómo las tocamos. Las cañas en un punto, no pueden ser cañas muy duras, pero la embocadura. También vamos a notar que para tocar el instrumento barroco, el instrumento histórico, tenemos que modificar mucho nuestra embocadura, tenemos que ser mucho más flexibles, ¿ya? Acabo de mostrarlo con mucha, más exagerado de lo que realmente es, ¿ya? Es menos exagerado que eso. Pero tenemos que ser mucho más flexibles con la embocadura. En el oboe moderno, la embocadura se mueve un poco, pero se mueve un mínimo al lado del instrumento barroco. En relación al soplido, también necesitamos de una velocidad a veces muy distinta en una nota de otra, ¿ya? Y eso tiene que ver también con la cavidad y con el apoyo que usamos. Apoyo, como en todos los instrumentos, un buen apoyo, pero cómo sacamos el aire, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad que ocupamos para el aire? También es más exagerado que en el instrumento moderno. Entonces, este sería el instrumento también que se conoció en Alemania, en Italia, Francia, Inglaterra, Austria. Habían diferentes constructores de instrumentos. En este caso, este instrumento es una copia de Stansby, un fabricante inglés, pero en todas las regiones, en todas partes, diferentes luthiers se dedicaron a construir estos instrumentos.
En, en Alemania podemos encontrar varios, también ubicados un poco por regiones. En Nuremberg hubo mucho desarrollo, también en Niedersachsen también hubo desarrollo, y en Sajonia, donde vivía en su último periodo Johann Sebastian Bach, ¿no es cierto? Él vivió en Turingia y en Sajonia. Y en Sajonia existían, bueno, existían varios constructores, pero del que más conocemos, o el que más eh, se ha fabricado después, es Eichentopf, que fue el que desarrolló también el oboe d'amore barroco, ¿no es cierto?, que utilizó Johann Sebastian Bach, y el oboe da caccia, que vendría a ser un oboe en fa, lo que hoy conocemos como corno inglés, ¿ya? Que también lo vamos a ver hoy día. Bueno, este instrumento es una copia de Stansky, una copia hecha por un luthier chileno, ¿ya? Muy bueno, que se llama Cristian González, que tiene su taller en Rancagua, constructor también de flautas traversas barrocas. Les paso el dato, ¿ya? Bueno, eso. El oboe d'amore barroco fue utilizado por Johann Sebastian Bach, y el oboe da caccia. Encontramos mucho de ese trabajo en las cantatas, en los oratorios, ¿no es cierto?, y en la misa. El oboe en fa es un instrumento, el oboe d'amore es un instrumento que está en fa, como acabo de decir, digamos, una tercera más grave que el instrumento que tengo en mis manos, que está en do, como el oboe moderno. Y el oboe da caccia, como el corno inglés, está en, vuelvo a decir todo, oboe d'amore en la, una tercera más baja, y el oboe da caccia en fa, como el corno inglés. ¿Qué más tengo que decirles sobre este instrumento? Así, creo que voy a pasar al siguiente. Siguiendo la historia del instrumento, se va desarrollando el oboe clásico. ¿Qué vendría a ser el oboe clásico? Es un instrumento que le permite a los oboístas de la época clásica poder tocar en orquesta de otra forma. El oboe barroco tiene un sonido menos penetrante que el clásico, mucho menos penetrante que el oboe moderno, y eso tiene que ver también con los agudos, ¿no es cierto?, que produce. El oboe clásico es un instrumento que se fue desarrollando para que el oboe tuviera esa cualidad también de poder pasar también sobre la cuerda, en una orquesta clásica, que podía tocar melodías sin tener que estar doblando necesariamente a la cuerda, más allá de un concierto solista. Ya sabemos que hay millones de conciertos solistas en la época barroca, pero también el oboe barroco en las orquestas barrocas tocaba mucho tutti, ¿no es cierto? Mucho tutti, tocando las voces de los violines. Entonces, en este caso, el oboe clásico, que es este que tengo aquí, muy parecido al barroco, pero viene a desarrollar esta otra cualidad. Estos instrumentos, en esa época también se fue subiendo en afinación, y este instrumento está en 430 Hz, fueron variando también. El oboe barroco se toca en 415, que es un estándar al que se ha llegado hoy en día como acuerdo muchas veces, pero sabemos que en la época barroca se tocaban con distintas afinaciones, dependiendo de dónde estaba el compositor o de dónde estaba la orquesta o el grupo que estaba tocando. ¿Ya? Habían distintas afinaciones. Eso dependía mucho también del órgano de las iglesias donde se estaba. El oboe clásico, entonces, este tiene más llaves que un oboe clásico de comienzos del periodo clásico. Un oboe clásico de comienzos, sobre todo, por ejemplo, de los que conoció Mozart, era exactamente como este, sin más llaves que el oboe barroco, con otra perforación interna, eh, pero sin. Y este es un oboe clásico un poco más tardío. Esta es la copia de un constructor de la zona de Sajonia, de Dresden, Flott se llama. Esta es una copia de ese instrumento y tiene
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llaves. ¿Ya? Es un oboe con 7 llaves. Ya vemos que tiene incluso el fa, este fa, que sería el fa del que conocemos del oboe moderno. Entonces tenemos la opción del fa furca y de este fa. Son opciones que se le van dando a estos instrumentos para que puedan ser mucho más cromáticos, ¿ya? Son las necesidades también de la música que se está construyendo. El oboe clásico puede llegar hasta un fa sobreagudo. Haciendo esfuerzo yo he llegado hasta un sol, pero no necesariamente se necesita. Pero el fa sobreagudo no es una nota que no se use comúnmente, incluso en mi. Ya tenemos el cuarteto de Wolfgang Amadeus Mozart, que llega a un fa sobreagudo, ¿ya? Un par de veces. Entonces es una nota que es un instrumento que necesita llegar a esa nota. Sabemos que Mozart también compuso esa pieza pensando en un oboísta, en Ramm, Mannheim, ¿no? que era uno de los grandes virtuosos de la zona, y compuso ese cuarteto pensando en él, en cómo tocaba, y seguramente tenía por antecedentes eh, que podía tocar esas notas tan agudas. Posteriormente, al oboe clásico, viene el oboe romántico. Y el oboe romántico pasan también, comienzan a utilizar otras maderas, no lo tengo aquí, este es el oboe clásico, pero también se le comienzan a desarrollar un sistema de llaves mucho más completo, ¿ya? Todavía no como el moderno que conocemos hoy día, pero un sistema de anillos, como el clarinete, ¿no es cierto?, y de llaves que van a permitir que los cromatismos en estos instrumentos puedan ser más perfectos, ¿ya? Y que haya menos variabilidad de los colores que hay entre notas. Se trata de disminuir las diferencias entre una nota y otra. En el oboe clásico aún tenemos diferencias grandes de color entre el fa, entre el si bemol, entre el sol sostenido, ¿ya? Y eso ya en la época romántica se va dejando bastante de lado. Yo me había notado algo aquí, ¿qué dice sobre la orquesta? Sí, bueno. Un gran oboísta, compositor, que desarrolló también el oboe clásico fue Lebrun. Y aquí varios de mis alumnos lo deben conocer porque hemos estudiado juntos el concierto en do mayor, el concierto número 1 de Lebrun. Y bueno, Lebrun, compositor, pero oboísta también, fue uno de los grandes intérpretes que además compuso para el instrumento en la época clásica, ¿ya? Hay que acordarse, Lebrun, 1790, de ese año estamos hablando más o menos. Entonces, si se fijan, en un periodo entre 1650, 1651 y 1790, ¿ya? 130, 140 años, tenemos un desarrollo bastante grande del instrumento. Posteriormente, o sea, desde la chirimía en 1630 o un poquito antes, hasta el primer oboe barroco y de ahí el oboe clásico, tenemos un desarrollo bastante grande. Y eso va de la mano también con un desarrollo de las cañas. Las cañas clásicas se parecen mucho más a una caña moderna. ¿Dónde está la caña moderna? Acá. ¿Cierto? Esta es una caña clásica que está construida ya en esta época. El Tudel es uno, es casi como la moderna, pero sigue siendo más ancha. Y el raspado sigue siendo un poquito más largo también.
Bueno, por esta clase vamos a llegar hasta acá. Los instrumentos, entonces, desde el romanticismo hasta el día de hoy, los vamos a presentar en la próxima clase, en la próxima cápsula de oboe, pero me parecía importante irnos un poco hacia atrás y mostrarles este recorrido histórico en la construcción de nuestro instrumento, el oboe. Les deseo un buen tiempo, a cuidarse, espero que estén muy bien todos también en Puente Alto. Saludos.